Ocupada. Ahora sí. Espera, Glendy. Es que a la miren que lista, compañeros. ya, licenciada empezó, ya apareció. ya tuve aquí no sé, la señal se nos desapareció. Y entonces tuve que nuevamente reiniciar. Fíjense que aparece como que si se hubiese terminado el tiempo de la sesión y me tocó reiniciarla. Desconozco el motivo por el cual ocurrió eso, ¿verdad? Pero sí, eso fue lo que ocurrió. Muy bien, entonces les decía, vamos a escribir tabla 1 y les decía el ejemplo, ¿verdad? Vamos, No funciona mi altavoz. Por ahí, hay alguien que no me deja oír. Enseño Lore. Pues tratemos de apagar nuestros micrófonos, por favor. Aquí el video no me están viendo. Ahí está. Muy bien, entonces les decía, tratemos la manera de colocar. Voy a compartirles mi pantalla para que veamos lo que yo les estaba explicando. Vamos a escribir así, tabla 1 y luego pues tendremos que, esta es la grabación que se hizo de hace un momento. Tendremos que insertar nuestra tabla, ¿verdad? Con las opciones de la pregunta, cuántos sí, cuántos no, cuántos lo dejaron en blanco y el total. Entonces, vamos a escribir nuestra tabla, diría pregunta número 1, por ejemplo, así. Pregunta número... Use un altavoz diferente. Pregunta número 1. Su altavoz no funciona. Se compruebe su conexión o use un altavoz diferente. Por ahí hay un altavoz diferente. Pregunta número 1, digamos, conocimiento de estrategias para comprensión lectora. Esa es nuestra tabla 1. Entonces, aquí nos tocaría escribir las respuestas. Aquí sería, sí, digamos que nosotros tenemos que, de comprensión lectora, la pregunta es, ¿conoce estrategias de comprensión lectora? Entonces, sí, nos daría una respuesta. No, nos darían otra respuesta. Luego los que no responden, que serían en blanco. Y luego pues el total, ¿verdad? Solo voy a... Disculpe si ahí nos dan sí, no, y si nosotros le ponemos por qué, ahí no se registra nada. No, ahí no lo vamos a... No lo vamos a registrar porque fíjense que en ese caso nos va a servir la cantidad, ¿verdad? Nos va a servir solamente para hacer nuestras conclusiones y colocar nuestros hallazgos, porque entonces ellos nos van a dar las pautas hacia dónde continuar. Entonces, digamos que hicimos una cantidad de 30, por ejemplo, de 30 preguntas. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice tabla 1, pregunta número 1, conocimiento de estrategias de comprensión lectora. Voy a ampliar esto para que ustedes lo puedan ver con el espacio suficiente ahí. Y luego tiene que darnos el total. Y aquí también podríamos agregar las encuestas que no respondieron, sin respuesta, por ejemplo. Esto pasa como cuando estamos en las mesas electorales, ¿verdad? Que tenemos que informar de todo. Pero ahí hay un espacio donde dice en blanco, licenciada, ese en blanco no ocupa el espacio sin respuesta. Lo que pasa es de que vamos a tener, bueno, pues sí podría ser, pero lo que pasa es que vamos a tener, digamos, algunos que no nos van a responder de las 30 encuestas que hicimos, pero sí lo podemos, en blanco la podemos dejar ahí. Muy bien, vamos pues, cantidad. Imaginemos que nuestra población en la cual nosotros vamos a hacer nuestra investigación de campo va a ser de 30 personas. Ah, y aquí nos hace falta algo más.
aquí tenemos que agregarle el porcentaje. Voy a insertar una columna a la derecha para colocarle aquí el porcentaje. Bueno, ahora sí, vamos en sí. Digamos que en sí nos respondieron 15. En no nos respondieron 5. Y en blanco, dejemos 10 en no. Y luego en blanco, pues nos faltan, ¿cuántas nos faltan? 5, ¿verdad? Para completar las 30. Entonces aquí en el total nos tiene que, ahí sí que nos tiene que dar el total de 30, porque es la cantidad de encuestas que nosotros estamos aplicando o la cantidad de cuestionarios que estamos aplicando. ¿No va una casilla donde esté ese dato de cuántas personas, cuánto muestreo hay? Eso lo vamos a colocar aparte, porque esto es solamente nuestra tabla de resultados. Entonces, digamos, cuando ya hagamos nuestra presentación de nuestro cuestionario, donde presentemos nuestro campo de acción, ahí vamos a describir a cuántas personas se le hizo el cuestionario, la encuesta, la entrevista, la que ustedes van a realizar. Entonces, aquí nos tiene que dar al final el total. Entonces, aquí, si 15 representa el 50%, entonces escribimos acá 50%, y luego el 10 le colocamos el que le corresponde, el 5 el que le corresponde, para completar aquí un 100%. Según nos dice acá, tenemos 10 minutos de sesión todavía pendientes, vamos a tener que reingresar. Muy bien. Estos mensajitos no me gustan, porque es pura publicidad. Entonces, esto es lo que les decía. Luego, yo acostumbro a hacer esto en Word, ¿verdad? Pero acostumbro a pasarlo a Excel, porque al abrir el documento en Excel automáticamente nos va a generar la gráfica. No sé si existe alguna otra forma para que nosotros hagamos para generar esa gráfica. Si alguien la conoce, entonces la puede compartir también, porque ahí sí no desconozco, pero normalmente esta misma tabla la podemos hacer en Excel y nos genera automáticamente la gráfica y ahí mismo nos da los porcentajes y ya podemos completar la tabla con los porcentajes que nos hacen falta. Pues aquí tendríamos que aplicar una regla de 3 para poder escribir el porcentaje que corresponde. Muy bien, pero todo esto obedece a que vamos a escribir tabla 1, así como nos lo indica el documento, ¿verdad? Entonces, en el documento nos dice, debe colocarse tabla 1, tabla 2, o figura 1, figura 2, y así sucesivamente, de acuerdo a lo que nosotros estamos incorporando. No sé si ustedes me comprenden esa parte. ¿Y se puede trabajar en Excel cada una de las tablas, licenciada? Claro que se puede trabajar en Excel, luego la copiamos y la pegamos en Word. No hay ningún, sí, porque nuestro documento todo va en Word. Entonces seleccionamos la tabla y la pegamos en un documento de Word. Igual la imagen la realizamos en Excel y la copiamos y la pegamos en Word. No hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora... también aquí nos dice que es importante que se coloquen explicaciones a los datos si son necesarios. Bueno, en los datos ahí es donde vamos a colocar esa parte de que si escriben por qué, ya nos va a servir para escribir esas explicaciones. Entonces, esas explicaciones vamos a tener que escribir, por ejemplo, las personas que no respondieron a la pregunta número 1, por ejemplo. Las personas que no respondieron a la pregunta número 1 indicaron que no saber qué responder o que desconocían cualquier otra estrategia o no comprendieron la pregunta. Pudiera ser una explicación. Pero el 50% de los encuestados o el 50% de los que fueron sujetos de la investigación respondieron que sí conocen de estrategias de comprensión lectora, por decirles así. Esas serían como las observaciones que se debe colocar en la parte de abajo. Eso sí es importante que lo coloquemos. Fotografías no he visto en ninguno de los trabajos. En ninguno de los 3 trabajos he visto fotografías. Bueno, entonces, ¿vamos bien hasta ahí?
¿Qué tipo de fotografías debían de ser incluidas, licenciada? Disculpe. Eso podría ser cuando ustedes están haciendo las entrevistas o los cuestionarios donde están haciendo su campo de acción, donde están haciendo su acción. Pero en este caso, licenciada, con esta situación que estamos viviendo, van a ser electrónicas. Eso hablábamos nosotros con el grupo, porque nosotros sí ya la tenemos hecha, pero creo que no va a incluir en el documento. Solo la dejamos ya para nosotros, pero hablábamos eso porque, ¿cómo ahorita? Podría ser, por ejemplo, una captura de pantalla de la persona que nos está respondiendo, que puede ser parte de la evidencia para que no vayan a creer que estamos inventando los datos, ¿verdad? Porque eso sí también no está Pero en bien. ese caso esas fotos irían hasta el final, no irían en ese espacio. No, esas imágenes debemos de colocarlas en anexos, porque eso ya es de los anexos, no es en donde está el índice, donde están las tablas, sino que tendría que y aparte de esa fotografía, ¿qué otro tipo de imágenes podrían adjuntarse? Tal vez podríamos colocar, no es que tal vez, sí podemos adjuntar, por ejemplo, de acuerdo a las estrategias que nosotros proponemos, sea de redacción o sea de comprensión, que son los temas que se están trabajando con nosotros, cualquiera de esos temas, podríamos colocar una imagen a qué se refiere, donde se estuviera aplicando la técnica que nosotros consideramos. Recordemos que como tenemos evidencias, se recuerdan que tenemos evidencias de cómo hemos aplicado nuestras diferentes estrategias. Entonces tenemos algunas fotografías que van a evidenciar la estrategia que se está trabajando, por ejemplo. ¿Se recuerdan que les dije dentro de los cursos que compartimos que guardaran fotografías de todo el trabajo que se estaba realizando? Eso nos va a servir en este momento para que se vea la aplicación de las diferentes estrategias. Bueno. Ajá, pudiéramos utilizar esas imágenes. Muy bien, señora Luisa. ¿Un máximo de cuántas imágenes, licenciada? No nos han dado un máximo de cuántas imágenes, pero dependiendo de las estrategias que nosotros coloquemos, podríamos colocar una o dos de cada una de las estrategias. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Podemos continuar? Ligda, hacer una pregunta. Ajá, dígame, profe Dani. Vamos a utilizar algunas gráficas ahí para la interpretación cuantitativa de esos datos, ¿verdad? ¿Qué tipo de gráfica vamos a utilizar, Ligda? Normalmente hemos utilizado en los informes la de barras ya casi no se utiliza, entonces sería la otra que conocemos como la de pastel, le decimos normalmente. Ahorita el nombre técnico no lo recuerdo, pero ese sería el tipo de gráfica que utilizaríamos para hacer la representación. ¿Porcentual o circular se llama? Diagrama circular. Gracias, compañera. Diagrama circular. ¿Porcentual o circular? Con porcentajes, por favor. Con el dato, que aparezca, por favor, ahí el dato y diagrama circular. Que aparezca el dato y que aparezca el porcentaje. La cantidad, digamos, dato, la cantidad de respuestas de sí y no y todo eso, y el porcentaje. ¿Tiene que trabajarse, Ligda, en Excel o se puede utilizar un programa de software especialmente para análisis? Pueden utilizarlo, lo único es que siempre vamos a tener que hacer esa transcripción, ¿verdad? Vamos a tener que copiar y pegar en el documento de Word, porque no podemos utilizar dos documentos diferentes para hacer esa presentación, porque según las normas que nos dan, nos dice que debe ser presentado en formato digital, en PDF, y será subido a plataforma Moodle para su evaluación. Entonces, sí, pero sí se puede trabajar otra herramienta, licenciada. Sí se puede trabajar. Y después colocar los documentos o pasar los documentos a Word. Correcto. Porque al final tenemos que presentarlo así en un documento en PDF. Ah, excelente. Gracias. Muy bien. Otra recomendación, abreviaturas, si no las hay, pues no las colocamos, si no tenemos lista de abreviaturas.
en la mayoría no hay abreviaturas. Pero algunos grupos están para cumplir con ese rubro de lista de abreviaturas, sí están colocando algunas abreviaturas y eso no es ningún problema. Eso está bien. Si los demás grupos quieren hacer lo mismo, lo pueden incluir también. Pero si no hay lista de abreviaturas, pues entonces no las coloquemos. Licenciada, disculpe, dice señor Lorena que ella solo nos puede ver, pero no escucha nada de lo que usted está diciendo. Al parecer tiene problemas con su sonido. Señor Ángela. Lorena. Señor Lorena. Qué extraño. Nosotros aquí tenemos activados todos los audios y todos los todas las pantallas. ¿Ha de tener algún problema ella con respecto a ello? Ha de ser, no sé si está a través de una computadora o a través de una tablet, eso sí no. Disculpe, yo tenía la duda cuando estábamos reunidos acerca de si las siglas van ahí, porque sigla y abreviatura es diferente. Las siglas son diferentes y aquí no nos están pidiendo lista de abreviaturas. Entonces, en el caso de las siglas, no las coloquemos en la lista de abreviaturas. No, porque no son abreviaturas. No. Los compañeros ahí va en blanco. Por el momento no llevamos ninguna. Ajá. Y si en el transcurso durante todo el proceso no colocamos ninguna abreviatura, ¿se quitaría esa página o se deja en blanco? Quitamos esa página porque no habría abreviatura.